Bien, el día de hoy vamos a hablar respecto a lo que es personalidad y trastornos de personalidad. No vamos a mencionar cuáles son los trastornos de la personalidad, eso será para otro video, pero sí vamos a hablar de algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta en el proceso de conocimiento y, por qué no, de evaluación, si es que lo quieren llevar a la práctica, o en el caso sea necesario llevarlo a la práctica. Cuando hablamos de personalidad, ¿a qué nos referimos exactamente? La personalidad podría entenderse como un patrón no estricto y no rígido de comportamiento, sentimientos, emociones y pensamientos. Bien, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. María es una persona que se caracteriza por ser impulsiva, supongamos. Entonces, ¿cuándo consideramos la impulsividad de María como un aspecto de su personalidad? Cuando éste ya se viene dando desde hace mucho tiempo y es permanente en el tiempo, es constante en el tiempo y en múltiples situaciones. Bien, si es que María presenta impulsividad hace 2 meses, no podemos decir que ese sea parte de su personalidad, porque ella, como se conoce socialmente, no es así. En la sociedad conoce la personalidad como la idea de es así, ¿no? Es así, la personalidad es como eres. Digamos, hasta cierto punto tienen razón, pero la personalidad se compone de dos grandes bloques, tanto en la genética, en los genes, en aspectos biológicos. ¿Se puede cambiar? No. ¿La psicología trabaja sobre eso? No. ¿Lo toma en cuenta? Sí, lo toma en cuenta, pero no trabaja sobre eso. El otro componente es el carácter, que son todos aquellos procesos, todas aquellas situaciones por las que el ser humano ha atravesado y que nos ha permitido aprender y adquirir tantos pensamientos, emociones y conducta. Bien, entonces cuando funcionamos, por así decirlo, estos dos grandes componentes tenemos como resultado la personalidad. Y cuando hablamos de una personalidad sana o de una personalidad patológica, la personalidad sana, como ya sabemos, son patrones que se cumplen, pero que son flexibles. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que son inestables? No. Cuando digo que son flexibles, hacemos referencia a la idea de que dependiendo de las circunstancias, dependiendo del momento y la ocasión, tu comportamiento, tus pensamientos, tus sentimientos y tus ideas van a saber adaptarse al momento. Por ejemplo, Pedro es una persona muy alegre, vamos a ponerlo así como ejemplo vago, es muy alegre, le gusta reír a cada momento, pero están en una reunión de trabajo y sabe guardar compostura y no hacer chistes como comúnmente lo hace siempre. Entonces, creo que era Pedro. Pedro se adapta a la situación, sí, porque sabe que el contexto no amerita tener ciertos comportamientos que él normalmente tiene en otros lados, en otro contexto. ¿Se adaptó? Sí. ¿Su comportamiento fue flexible? Sí. Entonces estamos posiblemente frente a una personalidad sana. Cuando hablamos de una personalidad patológica, por ejemplo, en el caso de trastorno de personalidad histriónico, si lo conocen bien, si no, no es el momento para hablar de eso. Pero supongamos de una persona histriónica, con trastorno de personalidad histriónico. Es el funeral de un amigo y se ha vestido con un tremendo escote y con una falda bien apretada. ¿Es el momento? No. ¿Se supo adaptar? No. ¿Su comportamiento, sus ideas fueron flexibles? No. Entonces estaríamos hablando posiblemente, como digo, de un trastorno de personalidad de corte de tipo histriónico. En el caso de una mujer, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí podemos entender hasta qué punto una personalidad, digamos, es sana y otra personalidad ya se considera patológica. Ahora, es muy interesante las patologías, los trastornos de personalidad. ¿Se podrían considerar como una enfermedad? Mm, no, realmente no. Cuando hablamos de enfermedad estamos hablando de un desbalance, de una desproporción, de un cambio de salud. O sea, si hablamos de enfermedad es porque antes hubo salud, por decirlo así. Bien, entonces la enfermedad son cambios que se dan.
Si queremos hablar de manera biológica, cambios en la biología, en los componentes biológicos de la persona. Eh, Supongamos, vamos a poner un trastorno de eje 1. Por cierto, los trastornos de personalidad están en eje 2, al igual que lo que se conoce o lo que se conocía como retraso mental, RM, también está en eje 2. Pero bien, vamos a poner un ejemplo de eje 1. Pedro empieza a consumir sustancias psicoactivas desde los 25 años porque en fin salió a una fiesta y empezó a consumir, le gustó, ya tiene 28 y sigue consumiendo. Esto le genera problemas, ¿no? Tanto a nivel social, económico, laboral como personal y familiar. Entonces, ¿estaríamos hablando de un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas? Sí, de eje 1. Bien, pero antes, ¿él estuvo así? No. Entonces, podemos identificar el momento en donde estuvo sano y el momento en que empezó la enfermedad. ¿Se puede hacer? Sí. En el caso de los trastornos de personalidad, no, porque la persona crece, bien, va creciendo con todos aquellos estímulos, con todas aquellas situaciones que los van a predisponer a tener este trastorno. En otras palabras, la persona crece creyendo que su comportamiento es normal. A diferencia de una complicación de eje 1, en donde la persona sabe que antes no fue así, sabe que antes era diferente y puede identificar situaciones sanas y situaciones patológicas. En el eje 2, no. Entonces, la persona no se puede considerar enferma, nunca lo va a aceptar porque creció de esa manera y ante sus ojos es la única manera de ver el mundo. Entonces, no se podría considerar como una enfermedad. Bien, entonces son datos interesantes que nosotros deberíamos tener en cuenta muchas veces. Respecto al uso de los manuales y la crítica que se hace o que está actualmente respecto a cómo se maneja esto de los trastornos, pero vamos a enfocarnos a los trastornos de personalidad, que es el tema de hoy. Existe esa crítica, ¿no? De por qué cosificar a la persona, enmarcarle en un código, no en un diagnóstico. Hay que entender que los manuales que se usan, o los más famosos, los más comunes, es el DSM. Actualmente estamos en el DSM-5, ¿no? Ya pasó el 4, estamos en el 5 y estamos también utilizando el CIE-10. El CIE-10 tiene un corte netamente clínico y el DSM quizás tiene un corte un poco más académico. ¿Es válido utilizar los dos? Sí, nadie dice que no. Pero hay que entender que los manuales no son más que eso, son manuales que nos ayudan a entender la patología de la persona, a poder identificar signos y síntomas, y que nos van a ayudar en el proceso de comprensión de la situación. Nosotros podemos dar un diagnóstico, sí. ¿Se queda ahí el chiste, por así decirlo? No. Los profesionales de la salud mental tienen que ir un paso más allá, y es poder identificar la funcionabilidad de la persona. Hasta qué punto esos indicadores o esos síntomas, signos y síntomas del trastorno de personalidad están teniendo un efecto en la vida de la persona. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos una persona con un trastorno antisocial, Juan, y Pedro también tiene un trastorno de personalidad tipo antisocial. Los dos son personas que tienen trastornos de personalidad tipo antisocial. Pero la pregunta es, ¿los dos son iguales? La respuesta es obvia. No. La funcionabilidad de cada uno va a depender de muchos factores, tanto de sus factores de riesgo como los factores de protección, sus rasgos de personalidad, personalidad, su carácter, su temperamento, el contexto, bien, y muchas cosas más, que en los manuales muchas veces no son tomados en cuenta. Entonces, los profesionales de la salud mental tienen que identificar eso y ver la funcionabilidad de la persona. Bien, porque si bien es cierto, hay características de personalidad que son comunes, que varias personas tienen la misma característica, por así decirlo, nunca, pero nunca son exactamente igual a otra persona. Si María tiene rasgos de personalidad de corte impulsivo y Rosa también, su impulsividad nunca se va a mostrar de igual manera, o ellos no van a vivir su impulsividad de la misma forma.
Por eso es que la personalidad es única. Yo no tengo personalidad igual a nadie en el mundo. Sin embargo, ciertas características mías que son similares a otros grupos, a otras personas, es lo que nos permite poder identificar, agrupar y clasificar, por así decirlo, estos rasgos de personalidad. Y en el caso de los trastornos de personalidad ocurre de la misma manera. No todas las, como dicen, no todas las personas viven su sufrimiento de la misma forma. No todas las personas tienen esos rasgos de personalidad iguales, pero sí similares, lo que permite poder clasificarlos y agruparlos en un grupo, obviamente, agruparlos y poder entender mejor a la patología, porque los manuales eso nos permiten entender la situación. Pero los profesionales son quienes van a determinar realmente cómo es que ese trastorno está teniendo una incidencia en la vida de la persona. Y yo creo personalmente que la crítica que se le hace a los manuales está de más, ya que el profesional es quien usa los manuales, no el manual al profesional. Fin.